Muchas gracias. Buenas noches para todos. Amén. Feliz sábado. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Doy muchas gracias a Dios por poder estar junto a ustedes en esta noche y bueno, por poder haber desarrollado todos los temas que hasta este punto hemos desarrollado. Y el de hoy no es menos importante, es también de gran relevancia, trascendencia, y sé que será también de gran bendición para esta iglesia. Quisiera en este punto iniciar saludando no solamente a los que están presentes, sino también a quienes están viendo estos mensajes por diferido, que están viendo estos mensajes a través de lo que se comparte en la página de la iglesia, ¿cierto, hermano José? Bien, así que saludarlos también, enviarles un abrazo. Hoy me escribieron algunas personas que justo están viendo estos mensajes, así que les envío un abrazo fraterno, de forma especial al hermano Luis Torreblanca, que me escribió hoy. Un abrazo, hermano, para usted, y algunas otras personas también que sé que están allí viendo los mensajes. Bueno, quisiera en este momento empezar diciendo algo importante en función de lo que hasta ayer venimos analizando. Nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene 6 grandes doctrinas de las que se desprenden 28 creencias. 28 creencias. Estas creencias, estas doctrinas, han sido probadas todas a la luz de la Biblia, con un claro así dice el Señor, porque la Biblia es el gran libro de fe y práctica del pueblo adventista. Y estas creencias son probadas a la luz de la Sagrada Escritura. La naturaleza del Espíritu Santo como parte de la deidad, la creación, el santuario, el don profético, las doctrinas que tienen que ver con la escatología, ¿okay? Todo esto ha pasado por mucho estudio y oración desde nuestros pioneros hasta nuestros días. Y puedo decirles, al haber examinado también cada una de estas doctrinas y las 28 creencias que se desprenden de ella, que estas están en completa y perfecta armonía con la palabra de Dios. Y le puedo decir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ahí hay seguridad para nosotros. Mantengámonos en la doctrina adventista. Mantengámonos en la creencia adventista. Es muy fácil a veces sentirnos tentados a creer, yo tengo una nueva luz. Pero la nueva luz nunca irá en contradicción con la luz que Dios ya le ha dado a su pueblo. La nueva luz siempre va dada para desarrollar, para ampliar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Me hago comprender? Pero nunca en contradicción con las verdades que Dios ya le ha dado a su pueblo. Así que lo digo en el sentido de que ayer hablamos un poquito en cuanto a la fiesta solemne, pero nuestra iglesia es azotada en diferentes aspectos. En cuanto a los que creen que el Espíritu Santo no es persona, en cuanto a los que creen que no hay que guardar el sábado semanal, sino el sábado lunar, y así cualquier cantidad de cosas vamos a encontrar. Y cada uno es libre de creer lo que quiera creer. Somos protestantes, y el protestante respeta la libertad de conciencia. Pero como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos 6 doctrinas y a partir de ellas se desarrollan 28 creencias. Descansan en la Biblia, son confirmadas por el espíritu de profecía y en ellas, mis queridos hermanos, hay paz para la iglesia. ¿Me hago comprender? Son un cerco que de una u otra forma protege. Que hay personas dentro de la iglesia que no quieren creer en la creencia 18 en cuanto al don profético, que hay personas que no quieren creer en esto, no están aplicando esto, se está haciendo mal esto, pero de que es verdad, esas 6 doctrinas y 28 creencias, es verdad. Y usted, lo de los demás, déjeselo a Dios. Manténgase ocupadito en lo que Dios nos ha encargado.
entregar nuestra vida a Dios para que la obra de Dios crezca en nosotros y a partir de nosotros su obra redentiva en otros. ¿Me voy a comprender? Bien, una vez dicho esto, quisiera, aquí está, nuevamente les presento mi canal de YouTube, Carlos Rivero, Encuentros con la Verdad. Ya saben que ahí pueden encontrar diferentes series y programas. Pero entremos en materia. El tema de hoy lo he titulado Las puertas del infierno. Y ya verán por qué lo he titulado Las puertas del infierno. Pero quiero pedirles que por favor sean buenos bereanos y abran sus Biblias. Porque en la presentación pues, van a tener versículos, ¿verdad?, de la Biblia. Pero usted tiene que verificar si eso es así o no es así. Porque yo le puedo estar citando a ustedes, mire, yo he hecho ejercicios con iglesias, que les digo, Hechos capítulo 29, versículo 2, y les pongo el versículo en la presentación, y como todos están viendo la presentación, creen que hay Hechos 29, 2, y Hechos llega hasta 28. ¿Se me va a comprender? Y se los hago para que se den cuenta cómo citando versículos en las presentaciones o incluso citas del Espíritu de Profecía que muchos utilizan, apócrifos o no apócrifos, inventos, lo pueden estar engañando. Pero en la Biblia hay un pueblo que se le destaca con virtud, porque aunque Pablo les estaba hablando, Pablo dice, lo escuchaban y vamos a ver si es verdad. Se puede llamar Pablo, pero lo que dice tiene que estar en armonía con la Biblia, si no, no es. ¿Me hago comprender? Así que atentos con sus Biblias. Las puertas del infierno. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo 13. Ahí se encuentra el meollo del tema de esta noche. Mateo capítulo 16, versículo 13 nos dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El texto nos dice que Jesús se encuentra con sus discípulos y se los lleva a la región llamada Cesarea de Filipo. Y allí les hace una pregunta. Los contextualizo. Ellos venían de una gira misionera. Jesús los recibe y entonces decide llevarlos a otro territorio, a otro lugar donde pudieran estar más solos con Jesús, ellos con Jesús. Algo difícil porque donde quiera que se supiera que Jesús estaba, iban multitudes. Pero ¿dónde nos dice la Biblia que se encontraba Jesús? En Cesarea de Filipo. En la Biblia hay dos grandes ciudades llamadas Cesarea. Dos ciudades llamadas Cesarea. No eran las únicas en el Imperio Romano, pero en la Biblia se mencionan dos. ¿Por qué habían varias ciudades llamadas Cesarea? Porque era una forma de homenajear al César. Es una forma de homenajear al César. Desde el primer César, Julio César, él se llamaba Julio César. Luego tenemos a el primer gran emperador romano que toma el nombre de Augusto César. Y a partir de allí todos los grandes emperadores siempre eran César. Tiberio César, Nerón César. ¿Me hago comprender? Entonces, el emperador en el Imperio Romano era reconocido como una deidad también. Y algunos de ellos se enfrascaron en recibir adoración como un dios. Así que algunas ciudades la llamaban Cesarea. Por supuesto, aquí había un interés político. Porque los políticos de la zona decían, esta ciudad la vamos a rebautizar y se llamará Cesarea. ¿Qué estaban buscando? Aprobación del César. ¿Qué estaban buscando? Mayor congratulación con la mayor autoridad mundial. Aquí en el territorio bíblico encontramos dos Cesareas. Aquí encuentran una. Esta es Cesarea Marítima. Se encontraba a orilla del mar Mediterráneo en su costa oriental. Fíjense, muy cerca de Samaria, muy cerca de Jerusalén, o relativamente cerca de Jerusalén. Allí estaba Cesarea Marítima. Esta era una ciudad muy importante que había sido
reconstruida por Herodes, el mismo que reconstruyó el templo, Herodes el Grande, y la llamó así en homenaje a César y con la intención de que César perpetuara su familia, la familia Herodes, como finalmente pasó. Porque de Herodes el Grande viene Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, en fin. Él, como gran arquitecto que era, refaccionó y reconstruyó esta ciudad. Era una ciudad importante, era el gran puerto de la costa oriental del Imperio Romano, y desde ahí se administraba lo que sucedía en las provincias de Judea, Samaria, Galilea, en fin. Pero Jesús no estaba en Cesarea Marítima. No, en Cesarea Marítima vamos a encontrar luego a Pablo preso, aquel famoso discurso que hizo para Agripa, para Festo, cuando le dijeron: estás loco, ¿se acuerdan? Las muchas letras te han vuelto loco. Pablo sí estaba ahí. Jesús estaba en Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo queda ahí, donde está ese punto rojo. Miren, aquí está Cesarea Marítima y aquí está Cesarea de Filipo. Está al norte de Galilea, al norte de Samaria, al norte del mar de Galilea, justo en la base del monte Hermón, justo ahí donde ya no había tierra del pueblo de Dios, sino era tierra gentil. En esa tierra se adoraba al dios Pan. El dios Pan era conocido como el señor de la naturaleza. Se ofrecían sacrificios, se brindaba culto al emperador, se adoraba al emperador. Pero también en ese lugar había esto, eso es a los pies del monte Hermón. Es un lugar histórico muy interesante. Hoy no vayan allá, es la frontera entre Israel y el Líbano, y hay bombardeos cada cierto tiempo. Pero así se ve ese lugar. Esto estaba ahí, ¿ok? Esto estaba ahí, en Cesarea de Filipo. Esta gran cueva que ustedes ven aquí era llamada el paso al inframundo o la puerta al infierno. La puerta al infierno, la puerta del Hades, del infierno. Se decía, por la anchura y la profundidad de esa cueva, como ve gente que se había perdido allí, que quien entraba ahí no podía salir, porque literalmente era la puerta al infierno, era la puerta al inframundo. Y por eso ese lugar se convirtió en cierta forma en un lugar de culto. Aquí se logran ver algunas, en otras imágenes se logra, en esta se ve un poco mejor, está más cerca. Esto que ustedes ven aquí así fue labrado, tallado en la piedra, porque de paso hay una roca grande allí. Tallado en la piedra, en la roca, porque ahí se erigió un lugar de culto y de adoración, porque se entendía que era un punto de paso de la tierra al inframundo, de la tierra al infierno. Y no olviden este elemento que es importante en la historia. Según lo que se decía, si alguien pasaba por la puerta de esa cueva, ya no podía volver a salir, porque las puertas del infierno no lo permiten. ¿Me hago entender? Muy bien. Así que ahí está Jesús. Ahí es donde Jesús entonces le pregunta y les dice: oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué les pregunta eso? A ver, están atentos a lo que vengo explicando. ¿Por qué les pregunta eso? ¿Por qué les pregunta por la gente? Porque ellos vienen de una gira misionera. Así que vienen de compartir con muchas personas y traen la impresión de la gente en torno a quién era el maestro de ellos. La respuesta de ellos fue la siguiente. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La respuesta de ellos es: mira, Señor, entre la gente se dice esto. Unos creen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Esos son detalles interesantes dentro de la historia. Abordemos a cada uno de ellos. ¿Por qué la gente pensaba que Jesús era Elías? Porque Malaquías 4:15, la última profecía del Antiguo Testamento, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La profecía dice que antes de venir el Mesías tenía que venir Elías. Para esos días Elías ya estaba en el cielo, había sido llevado al cielo, según cuenta Segunda de Reyes, en un carro de fuego. Y decían que Elías tenía que reaparecer, pero nadie tenía una foto. Nadie tenía un cuadro, un registro fotográfico de Elías, por supuesto, porque nada de eso existía en aquellos días. Y entre los judíos no había la costumbre griega o romana de erigir bustos a sus grandes figuras. Así que nadie sabía cómo era Elías y algunos pensaban que Jesús era Elías. Mateo 17 lo confirma. Porque dice Mateo 17, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo a Jesús, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Los escribas creían que antes que el Mesías tenía que venir Elías. Y ellos tenían un problema, los discípulos, porque decían, pero es que si Jesús es el Mesías, ¿dónde está Elías? Porque Elías tenía que venir primero. Jesús le responde, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús dijo, sí, es que Elías tiene que venir primero, y Elías ya vino. Elías ya vino. ¿A quién se refería él? Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y termina diciendo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué dice Jesús? La profecía de Malaquías 4 se cumplió parcialmente, pero se cumplió en Juan el Bautista. Él era el Elías que había de venir. Y claro, la gente sabía, Elías tiene que venir primero que el Mesías. Por eso, algunos se confundían y decían, no, pero es que este no puede ser el Mesías, porque ¿dónde está Elías? Este quizás es en realidad Elías. Por eso algunos lo llamaban Elías. Otros pensaban que era Juan el Bautista. Y dentro de esos estaba nada más y nada menos que Herodes. Marcos 6, versículos 14 al 16 nos dice lo siguiente. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes tenía miedo. Decía, no, es que ese es Juan. Y viene a vengarse. Y es Juan 2.0. Evolucionó. Porque Juan no hacía milagros, pero este ya hace milagros. O sea, este es más terrible todavía. Y viene por mí. Y viene por mí. Herodes inicialmente, este es Herodes Antipas, tenía temor. Y nos da la evidencia de alguien que creía que Jesús era Juan el Bautista, en una versión mejorada. Ahora, ¿por qué muchos creían que Jesús podía ser Juan el Bautista? Predicaba el arrepentimiento, tenía mensajes similares, parecía su continuidad, pero una versión más poderosa. Porque algunos creían que era Elías también, no solo por la profecía, sino porque Jesús también reprendía el pecado, como lo hizo Elías. Porque Jesús hacía milagros poderosos, como pasó en el ministerio de Elías, y tenía autoridad profética. Pero algunos otros pensaban que era Jeremías. Las razones por las que algunos pensaban que era Jeremías podrían ser confusas. Podríamos decir, bueno, Jeremías fue conocido como un profeta de mucho llanto, ¿cierto? Un profeta con profundos llantos por Jerusalén y sobre Jerusalén. Y Jesús lloró por Jerusalén y sobre Jerusalén.
Pero algunos decían, o algún otro profeta. Y esto nos deja ver algo importante, ¿saben? La gente sabía que Jesús no era común. La gente sabía que Jesús no era común. Pero no lograban identificarlo correctamente. Lo categorizaban en la más alta categoría que ellos identificaban. ¿Y qué era lo que ellos más conocían? Lo más alto que habían conocido, un profeta. Así que dijo, esto debe ser un profeta. No podían ir más allá, porque se basaban solo en lo que conocían. No entendían que Jesús era mucho más que un profeta. Mucho más que un profeta. Así que Jesús recibe las impresiones de ellos. ¿Ok? Pero luego nos dice la Escritura que Jesús los confronta y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 15. Y mire, usted no tiene que ser un profeta, hablando de profetas, para saber quién va a responder. Porque siempre que Jesús hacía una pregunta, había uno que tenía que meter la cuchara. Pedro. Porque Pedro es la típica persona que no habla porque tenga algo que decir, sino por decir algo. Y aquí hay una importante diferencia. Mi padre solía decirme, hijo, tienes 2 oídos y una boca. Dios te está enviando un mensaje, escucha el doble de lo que hablas. El silencio es importante. La gente que escucha más, entiende más, comprende más. Pero también me decía, habla cuando tengas algo que decir y no por decir algo. Hay gente que puede no saber el tema de lo que están hablando, pero como tiene algo, como tiene que decir algo, de alguna forma mete la cuchara ahí. Algo dice, ¿me hago entender? Por algún lado se introduce, porque él tiene que tener el control de la situación. Hablando. Pedro era así. Seguramente después de su conversión y tantas experiencias aprendió a ser prudente. Porque Pedro de hecho fue en ese sentido el punto débil del ministerio de Jesús. Llegó un momento donde los fariseos y escribas, frustrados con Jesús, porque tendían planes perfectos, pero aún así Jesús había librado de ellos, dijeron, no, con Jesús no se puede, vamos con Pedrito. Y nos cuenta el Evangelio que un día lo abordaron y le dijeron, a ver Pedro, ¿su maestro paga los impuestos del templo? ¿Paga el tributo del templo? Y esta era una trampa bien pensada, porque si Pedro decía, sí lo paga, entonces estaba reconociendo que Jesús no era enviado de Dios, porque ningún profeta o enviado de Dios debía pagar ese tributo según la ley mosaica. Pero si Pedro decía, no lo paga, lo iban a acusar de violar las leyes establecidas. Así que aquí está Pedro, que era lo más sencillo, si no sabía decir no sé. Pero las personas con la tendencia de Pedro nunca dicen no sé. Así que, ¿qué dijo? Claro que lo paga, por supuesto que lo paga, muy claro, por supuesto. Y los otros se fueron contentos. ¿Sí ven? Ese no es ningún profeta de Dios porque paga el tributo del templo y todo lo demás. Bueno, y Jesús arregló la situación como solo él la podía arreglar. Al rato se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿y ahora los hijos le pagan tributo al Padre? Pero para que no quedes por mentiroso, porque Jesús no lo pagaba, le dijo, boga mar adentro, tira el anzuelo, saca un pez, el primer pez que saques le abres la boca. Ahí vas a encontrar para pagar por mí y paga por ti porque tú no has pagado. Y así como un milagro, Jesús resolvió que sí era un enviado de Dios y no era un mero profeta tampoco, era el gran Hijo de Dios. Así que Pedro respondió. Pedro muchas veces respondía bien, otras veces respondía mal. Algunas veces el Señor le tenía que decir, Pedro, se está dejando usar por el diablo. Quédese callado, manténgase quieto. Pero en esta ocasión le fue diferente. Porque cuando Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí, en Cesarea de Filipo, Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús estaba llevando todas las cosas a este punto. ¿Saben por qué? Aquí hay un elemento sustancioso, muy importante,
que en Cesarea de Filipo, donde vimos el versículo 13, donde lo ubicamos, un lugar donde se adoraba al Dios Pan, una ciudad donde se confesaba al César como máxima autoridad, en tierra gentil hay una confesión en cuanto a Cristo y se dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús reconoce esto y en el versículo 17 Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Pedro atinó, acertó. Y Jesús le dice: bienaventurado eres. Pero fíjense que Jesús aquí no lo llama Pedro. No. Pedro aquí lo llama como su nombre original, porque su nombre original era Simón. Jesús fue el que le puso por nombre Pedro. Cefas, más o menos lo mismo. Jesús lo llama como su nombre original y lo conecta con su identidad natural, porque lo llama hijo de Jonás. Pero Jesús aquí está haciendo un trabajo en la identidad de Pedro, porque dice: ese eras tú y esa es tu ascendencia. Pero ahora está siendo usado por Dios, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay una importante lección para Pedro, para mí, para todos nosotros. Hermanos, cuando algo sale mal, yo digo: ese fui yo. Cuando algo sale bien, yo digo: ese fue Dios. Cuando escuchan algo malo de mí, yo les digo: Carlos Argenis Riverovich. Cuando escuchan algo bueno de mí, yo les digo: ese fue Jesús. Porque Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo no tengo nada que jactarme de lo bueno, porque como pasó con Pedro, cuando algo bueno ocurre a partir de nosotros, desde nosotros, bienaventurados somos porque fuimos instrumentos de Dios. ¿Me hago comprender? Bienaventurados somos porque fuimos instrumentos de Dios, de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero de forma muy magistral, Jesús luego hace algo interesante, porque noten, Jesús pasa de la identidad natural de Pedro, Simón, hijo de Jonás, y hace una transición al decir: esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Introduce a Pedro en la identidad del Hijo de Dios, ¿ok? De la identidad de Hijo de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pedro había recibido a Jesús, creían en su nombre y por ende era un hijo de Dios. Y se dice de los hijos de Dios: no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús está restableciendo una identidad en Pedro. Le dice: ese eras tú, Simón, el hijo de Jonás. Pero ahora que las cosas no te las revelan sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo, eres hijo de Dios, no engendrado de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso tenía revelación de Dios. Y Jesús sella su nueva identidad cuando en el versículo 18 de Mateo 16 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí ya no lo aborda con su vieja identidad, sino con su identidad como hijo de Dios. ¿Y cómo lo llama? Pedro. Pero miren la dinámica. Pedro lo confesó como hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: y tú también eres hijo de Dios. Por eso ya no eres Simón, el hijo de Jonás, sino Pedro. Pedro. Pero luego Jesús dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Este versículo comienza a generar gran controversia.
A él se le sumará el versículo 19, que también genera gran controversia. Pero abordemos la del 18 primero. Jesús dijo, tú eres Pedro. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No olviden el contexto. ¿Dónde estaba Jesús? En Cesarea de Filipo. ¿Qué había? Miren, yo estoy muy convencido de que muy seguramente, Jesús estaba muy cerca de la cueva que les mostré. ¿Me voy a entender? Porque él solía valerse de las cosas que habían a su alrededor para dar lecciones. O sea, Jesús no te hablaba de la nieve en Tacna. ¿Me voy a entender? No te hablaba del mar en Iquito. No. No te hablaba del desierto en Oxapampa. Jesús utilizaba los elementos que estaban visibles, que eran ostensibles para la gente. Y esas cuevas se encontraban en el marco de una gran roca. Ahora, Jesús llega y dice, Pedro, tú eres Pedro. Yo también te digo a ti, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A partir de esta declaración, por ejemplo, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, enseña que sobre Pedro se edificó la Iglesia de Cristo. Y esto es hoy mucho más fuerte por una razón, se los explico. En septiembre del año pasado, tuve la oportunidad, les contaba, de estar en una serie de conferencias en la Iglesia Adventista en Roma, capital de Italia. Esa es una imagen en el Vaticano. Esa es una imagen en el Vaticano, específicamente en la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pedro. A un costado de la basílica, introduciéndose uno por un callejón que está a mano derecha, se llega a la zona de las tumbas de los papas. Ahí están las tumbas de Juan Pablo I, de diferentes papas. Aquí está la tumba de Benedicto XVI. Esa es la tumba de Benedicto XVI, el papa que fue antes de Francisco. ¿Ok? Bien. Ahí hay muchas tumbas en toda esa zona de papas y demás. En el Vaticano hay un juego constante entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Mientras se invoca la vida, hay símbolos de muerte constantemente en diferentes partes de ese lugar. Si se suscriben al canal, pronto van a ver los documentales. En el capítulo 3 van a poder entrar al Vaticano y ver varias cosas que hay dentro del Vaticano. Dentro de ese mismo lugar, después de ver esta tumba, hay un pasillo, una escalera que lleva hacia abajo. Y entonces a mano derecha aparece esto. Ahí, entre esculturas, oscuridad, misticismo, silencio, aparece este vidrio. A unos 4 metros se encuentra esta caja que está aquí, debajo de esta imagen. Ahí están lo que dicen son los restos de Pedro. Los restos de Pedro. Pedro fue martirizado en Roma, fue crucificado en Roma, de cabeza, porque así lo pidió. Obviamente, cuando finalmente murió Pedro, lo que hacían con un crucificado en esa posición era que le volaban los pies, y así entonces desprendían el cuerpo y todo lo demás. ¿Por qué encontraron esto? Según lo que ellos cuentan, porque el Vaticano era el cementerio antiguo en el Imperio Romano, el cementerio de la gente común, de los pobres, de los emperadores y las autoridades era el panteón, pero de los pobres, de la gente común, era el Vaticano. De hecho, así se llamaba ese cementerio, Vaticano. Solo que luego ese lugar, después de varias modificaciones en la historia, el papado lo toma para sí y sobre él construye la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y todos estos elementos que hoy hacen parte del Vaticano. Pero fue en 1940 cuando se ordena un trabajo arqueológico allá hacia abajo para ir a los niveles más profundos que conectaban con la Roma del primer siglo en búsqueda de los restos de Pedro, hasta que consiguieron un espacio que en latín decía: aquí yace Pedro.
Hicieron las pruebas, coincidían un hombre de 60 a 65 años, sin restos óseos de sus pies, lo que tenía sentido en función de cómo había muerto. Hicieron diferentes otras pruebas y demás, hasta que finalmente confirmaron, según lo que dice el Vaticano, y tienen todo el derecho a no creerlo, yo también lo tengo, dijeron, no, es Pedro, este es Pedro. Bueno, sus restos, cuidado, fueron introducidos en ese lugar y ahí están. Como los restos justamente descansaron desde el primer siglo allá abajo, y justo sobre ella se construye la Basílica de San Pedro, el gran centro de la Iglesia Católica Mundial, ¿qué dicen? ¿Sí ven? Sobre Pedro se edificó la iglesia. ¿Lo ven? Sobre Pedro se edificó la iglesia. Ese lugar es sumamente visitado. Mira, aquí está el Papa actual, León, ahí, frente a ese lugar, rezándole al príncipe de los apóstoles, como lo llaman ellos. Ahora, vamos a aclarar el versículo. Jesús dice, yo también te digo, tú eres Pedro. La palabra que utilizó Jesús aquí es Petros, es masculino, significa piedra suelta o fragmento de roca. Pero luego Jesús, que estaba jugando con las palabras, dice, y sobre esta roca, algunos piensan que cuando él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba centrando en Pedro. No, ni siquiera son las mismas palabras. Porque cuando dice roca utiliza la palabra Petra, que es femenino y significa roca grande, masa rocosa, fundamento. Por eso dice a partir de ella, edificaré mi iglesia. Jesús no se estaba refiriendo a Pedro como la roca. Estaba intercambiando el diálogo con Pedro y le dice, tú dijiste yo soy Cristo, yo te digo tú eres Pedro. Y en cuanto a mí, sobre esta roca se edificará la iglesia. Está en completa armonía con la Escritura, porque la Biblia solo habla de Jesús como roca, no de Pedro como la roca. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el mismo Pablo en Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que el fundamento sobre el que se edificó la iglesia de Cristo es Cristo, no Pedro, porque la roca es Cristo. ¿Me hago comprender? Muy bien. Una evidencia más. El apóstol Pedro mismo lo confirmó. Fíjense que el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, versículos 4 al 8 nos dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente con los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros puestos que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pero aquí habla de la piedra, de la roca, y dice, ese es Cristo, sobre el cual se edifica, roca que también es para tropiezo de aquellos que no creen. Entonces, ¿está claro quién es la roca? ¿Sobre quién se edifica la iglesia? Sobre Cristo. Muy bien. Pero luego, Jesús, que viene hablando de esa iglesia que es edificada sobre la roca, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Dónde está Jesús? En Cesarea de Filipo. En el relato de Hechos de Mateo 16. ¿Dónde está Jesús? En Cesarea de Filipo. ¿Qué había en Cesarea de Filipo? Una cueva que tenía un dicho en torno a ella, que era la puerta al inframundo, el paso al inframundo. Y que si alguien pasaba por esa puerta, ¿qué pasaba?
no podía salir. Bien, bien. Jesús está citando aquí esto, ya estamos bien contextualizados, y dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿La roca o la iglesia? Muy bien, la iglesia que está edificada sobre la roca. Bien. Cuando normalmente se cita este versículo, y se cita con cierta frecuencia hasta para libros, se habla de la gran lucha que hay entre el infierno y la iglesia. De cómo el infierno ataca a la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es lo que se dice, suele repetirse. Y bueno, y creo que es algo que ha hecho que nuestra visión como iglesia sea muy de víctima, ¿saben? Y así como trasciende en lo cultural, trasciende también en lo religioso, en lo eclesiástico, porque siempre es como que, bueno, aquí está la iglesia sufrida, aguantando el infierno, aguantándole a Satanás, que nos ataca por aquí, que nos ataca por allá, que nos ataca de una forma y nos ataca de otra, y parece que siempre estamos aguantando, y pobrecito de nosotros en el gran conflicto porque el infierno nos ataca. Pero la intención de Jesús en el texto no está diciendo que el infierno está atacando a la iglesia. Él está diciendo, la iglesia ataca al infierno. Y es importante entenderlo, porque entre otras cosas nos va a ayudar a dejar nuestra actitud de víctimas como iglesia, que parece que siempre estamos a la defensiva. Y hermano, se lo pongo en esta perspectiva. Si usted está en una guerra con alguien, si dos países están en guerra, pero uno solamente se defiende, pues está condenado a perder, porque en algún punto no podrá defenderse más. ¿Me hago entender? Tiene que ir a la ofensiva. Lo lleva al terreno del fútbol. Quizás es más fácil para nosotros. Si un equipo echa sus 11 jugadores atrás y solamente se defiende y medio recupera un balón y lo vuelve a empujar para adelante para que el otro equipo venga otra vez a atacarlo, y venga otra vez a atacarlo, en el mejor de los casos va a empatar. En el mejor de los casos empata, pero no puede ganar. ¿Me hago entender? Porque no ataca, solo se defiende. Y eso en el mejor y muy remoto caso que empate, porque si solo se defiende en algún punto claudica. ¿Me hago entender? Como iglesia es lo mismo, hermanos. Y Jesús a nosotros como iglesia no nos llamó a empatar con el infierno. Pero es que estamos tantos a la defensiva. Y les confirmo esto con el contexto. Él dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Dónde estaban? En Cesarea de Filipo. ¿Qué se decía? Que ahí estaban las puertas del infierno. Que el acceso a esa cueva era el acceso a las puertas del infierno. ¿Y qué se decía de ello? Que cualquiera que entrara ahí no podía salir. Jesús está diciendo, no, eso no es así. Mi iglesia, que está fundada sobre mí, atacará el infierno. Y las puertas del infierno no podrán hacerle resistencia a mi iglesia. Y quienes están cautivos allá adentro van a poder salir. ¿Me hago comprender? Quienes están cautivos allá adentro, dice Jesús, van a poder salir. En la antigüedad, cuando un pueblo tenía suficiente fuerza e iba al ataque contra otro pueblo, las ciudades más importantes de estos, estas ciudades solían estar amuralladas, y el ejército invasor no le pegaba a los muros de piedra, porque eran muros de piedra. ¿Qué buscaba? Los puntos más débiles. ¿Y cuál era el punto más débil? La puerta. ¿Por qué la puerta? Porque no la podían hacer de muro, como piedra, como roca, porque necesitaban abrirla y cerrarla. ¿Me hago comprender? Así que podía ser madera reforzada, podía tener características muy fuertes, pero siempre iba a ser el punto más vulnerable de la ciudad. Así que cuando se avalanchaban contra la ciudad, le daban a la puerta y le pegaban a la puerta, intentaban quemar la puerta y golpeaban la puerta, y el ejército que se defendía la puerta. Jesús dice, mi iglesia va a la ofensiva.
y la puerta del infierno no va a poder. Se irá abajo para que quienes estén cautivos en el infierno puedan salir. Ahora explico esto. Jesús está hablando en un sentido espiritual. ¿Quiénes están cautivos en el infierno? El apóstol Pablo dice: vosotros que en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El sentido espiritual, metafórico, pedagógico de la palabra infierno usado aquí por Jesús, muy asociado al contexto, al lugar donde se encuentra, nos está diciendo algo. La gente que está sin Dios, apartada de Dios, que no conoce la verdad, que se encuentra en el paganismo, que se encuentra extraviado del camino de la salvación, está del otro lado de las puertas del infierno. ¿Me hago entender? Pero mi iglesia tiene una misión: pegarle a la puerta. Pegarle a la puerta, hacerle la guerra a la puerta del infierno para que esa puerta se abra y quienes están cautivos puedan salir. Hacerle la guerra al infierno es trabajar para que la gente que está hoy muerta en sus delitos y pecados conozca la luz de la salvación, conozca el mensaje de salvación, puedan salir de esa experiencia en la que están condenados a perdición eterna y se les abre el camino al reino de los cielos. Pero nosotros que estamos siempre como víctimas, porque es que el diablo me pega por la doctrina, nos hace esto, desanima a los hermanos y hace esto por aquí, esto otro por allá, pues nunca vamos a la ofensiva. Y el cielo dice que su poder nos es dado para ir a la ofensiva, y lo vuelvo a llevar al campo del fútbol. Algunos dicen: la mejor defensa es un buen ataque, porque si tienes un buen ataque, el balón está lo más lejos posible de tu área. ¿Me hago comprender? La mejor defensa para la iglesia es un buen ataque. No hay nada que vivifique tanto una iglesia como una iglesia que trabaje por la comunidad, como una iglesia que trabaje para ganar a otros para Cristo. No hay algo que avive tanto el corazón y la fe de un creyente como un creyente que trabaja por la salvación de otros, porque el evangelio que salva a otros es el mismo evangelio que nos salva a nosotros. El lenguaje nos cuenta una historia. Voy a usarla. Aquí no neva, pero tenemos cerca Ticlio, ¿cierto? Y ahí sí neva. Y ustedes saben que yo sé que ahí neva. Ahí en Ticlio cae nieve, y la historia que cuenta el lenguaje era de dos hombres que se encontraban en un ejercicio de montañismo en montañas del norte de Estados Unidos, y se encontraban en las montañas, pero en aquellos años no habían instrumentos que permitían predecir las tormentas y demás, y de repente unas tormentas los alcanzaron. Cuando estas tormentas los alcanzaron, pues ellos comenzaron a buscar con urgencia los grandes puntos de refugio que suelen haber en las montañas por estas características. Son cabañas donde pueden comer, donde pueden calentarse, donde pueden resguardarse de la tormenta. Y ambos comienzan a buscar ese lugar. Ellos no están juntos, están solos, cada uno por su camino. Y ambos se enfocan en ello y tratan de llegar a ese lugar porque la tormenta era cada vez más fuerte. Pero era tan dura, la energía fue menguando, que el primero de ellos no pudo más y se desplomó. El camino a la muerte comenzó. La muerte por hipotermia es de las muertes más agradables, aunque es desesperante al principio. Luego tú te mueres simplemente con sueño, mucho sueño. Pero ese sueño es la muerte. Uno ya se había rendido. El otro venía un poco más atrás, aunque no lo sabía. Y cansado, fatigado, sin energía, ofuscado, se rinde también y cae. Pero ahí, mientras está agonizando, mira hacia el frente y ve un bultico que estaba cubierto de nieve arriba, pero tenía otro color abajo. Y curioso se acerca, y se acerca, y se arrastra, y se acerca, y cuando lo voltea se da cuenta que es un hombre. Y todavía estaba vivo. Y lo llama, y lo mueve, y trata de despertarlo, y se da cuenta que este hombre se va a morir. Entonces lo carga, se lo monta encima, y dicho, este lo voy a salvar.
Y comienza a caminar y a caminar y a caminar. Y no estaban tan lejos del lugar de refugio y finalmente entran ahí. Logra calentarlo a él, se calienta a él, logran comer, son salvos. De repente el segundo se acuerda y dice, oye, si yo me había rendido, yo también me había rendido, pero cuando vi a este moribundo, sentí ánimo de hacer algo para salvarlo. Y mientras lo salvé a él, me salvé a mí. Por eso es que es importante ir a la ofensiva, porque es trabajando por otros como la fe arde en nuestro corazón, como salimos del círculo de nosotros mismos, dejamos de pensar en nosotros mismos, y esa es la base de la enfermedad mental, pero a la vez labramos fortaleza espiritual para nosotros. Y por eso es que Jesús nos dice, hay que ir a la ofensiva. Y como iglesia hemos recibido herramientas en el área de la salud, en la agricultura, en la educación, en tantas y tantas formas, para que podamos pasar a la acción, a trabajar por la gente y podamos ver cómo las puertas del infierno se caen delante de nosotros. Miren, Dios no necesita mucho. Necesita consagración y disposición. Hay quienes dicen, pero yo lo que sé es sembrar. Yo lo que sé es construir. Yo lo que sé es hacer esto. Para eso los que predican, los que manejan los medios y las redes sociales y todas esas cosas. Hermanos, Dios lo único que necesita es consagración y disposición. Yo llegué a Lima hoy es 27, llegué hace 22 días. Y primero estuve predicando allí en Lima. Y estando en Lima, de Lima me fui a Tacna, predicar en Tacna. Pero tomo un vuelo porque es una ruta larga y el vuelo me lleva a Arequipa. Así que yo llego a Arequipa y de Arequipa me voy en bus hacia Tacna. Y recuerdo el momento, me bajo un jueves en la tarde en el aeropuerto de Arequipa. A la expectativa porque Arequipa venía con paros, porque había poco gas, porque los huaicos habían pasado semanas antes y habían hecho mucho desastre. Así que yo salgo ahí a la sala de espera con mi maletita, con mi bolso. Inmediatamente comienzo a mirar porque me tengo que sentar en alguna parte a comunicarme con los hermanos y demás. Pero yo siempre que voy a montar un avión o un bus, yo siempre oro al Señor, el que va a mi lado, el que va a mi lado. Prepárame a alguien, yo le llamo una víctima, prepárame a alguien. Así que ahí salgo y le digo, Señor, ¿quién? ¿Qué tienes para mí? Y veo una señora mayor, estaba a la derecha, así que yo me había un asiento a su lado, ella estaba con una guagua, un bebé, un chico pues, niño. Así que yo la miro ahí, me doy cuenta y ella va a ser, vamos, y me acerqué, a ver Señor, ¿qué hay? Y me siento ahí a su lado, pero primero me acerco y le digo, disculpe señora, ¿está ocupado el asiento? Me dice, no, siéntate. No, me siento a su lado. Y estando ahí buscando por qué conversar, ¿no? Yo ya estaba en Arequipa antes, pero me dice el turista, pues. Y le digo, disculpe señora, tengo una pregunta para usted. ¿Usted sabe cómo puedo llegar al terminal de Arequipa? ¿Será que pasa algún bus por aquí? Y ella me mira y me dice, mira, no sabría decirte. Es que yo soy de Piura. Ah, ya, está bien. ¿Usted tiene que ir al terminal? Sí, yo tengo que ir al terminal. Ya. Pero no te preocupes, me dice, no te preocupes. Mi hija viene a recogerme. Y yo le digo que me lleve a mí y que te lleve a ti. Y si no te lleva al terminal, te va a llevar a un lugar donde puedas llegar al terminal. Bueno, listo, muchas gracias, muy amable. Me dice, usted no es de aquí, ¿verdad que no? Le digo, no, yo no sé por aquí. ¿Y qué hace por aquí? Le digo, no, es que voy a predicar, a compartir con los hermanos en Tacna, luego aquí en Arequipa. ¿Usted es cristiano? Me dice, sí. Uy, ver jóvenes cristianos hoy es tan difícil. Pero qué bendición que usted sea cristiano y demás. ¿Y de qué iglesia es? Yo con mucha alegría le digo, yo soy adventista del séptimo día. Y me mira y me dice, sabatista. Y yo le digo, sí, sabatista. Yo creo que sí, pues dijo sábado, algo tiene que ver con nosotros.
Me dice, ¿qué? O sea que usted no come cuy ni chancho. Y yo le digo, sí, efectivamente yo no como cuy y chancho. Pero ninguno de ustedes come cuy y chancho. Digo, pues yo no sé, habrán algunos que sí lo comen, yo no lo como. Ah, ya, me dice que. Pero yo estaba inquieto, ¿eh? ¿Por qué nos llamaba sabatistas y decía que no comíamos cuy y chancho? Yo dije, no, saben mucho de nosotros, bueno, saben algo de nosotros. Así que el asunto se puso más interesante, seguíamos hablando, de repente la guaguita necesitaba ir al baño, ella le lo llevó al baño, y llega y me dice, ya llegó mi hija, y yo agarré el bolsito y me pegué atrás de ella. Cuando llegamos al vehículo le dice, la hijita, mira que es que él viene del extranjero, el pobre no conoce, tú sabes cómo está todo, hay que llevarlo. Y la hija le dice, sí, mamá, está bien. Aquí por lo menos sácalo donde pueda agarrar un carro para el terminal. Y la hija le dice, no, mamá, yo lo llevo al terminal. Tenemos que pasar por ahí. Listo, yo me monto en el carro. Y yo ahí buscando la forma, cómo seguir conversando con la hermanita, con la señora. Y el Señor me mostró, no era ella. Era la hija. En eso la mamita le dice a ella, a la hija que estaba manejando, hija, ¿sabes? Él es sabatista. Y no come chancho ni cuy. Y bueno, yo ahí como, me dijo, tú eres adventista. Me dice, sí, yo soy adventista del séptimo día. Le conté un poquito qué estaba haciendo, mira, ten cuidado. Bueno, estás en el sur siempre es más tranquilo, del Perú. Pero la gente no se dispone mucho a ayudarte. Pero como tú vas con tu iglesia sí, porque los hermanos de las iglesias adventistas son más pegaditos, salen a comer juntos, almuerzan juntos, hacen actividades. Yo dije, esta gente sabe mucho. Y le digo, sí, ¿y tú cómo sabes eso? Me dice, es que yo fui adventista del séptimo día. Ah, ahí entendí que no se trataba de la mamá, sino de ella. Ok, tú fuiste adventista. Sí, me dijo, cuando yo era niña vivía en la selva, y en la selva en mi pueblo, en ese pueblo como el 60-70% del pueblo era adventista. Y aunque mis papás no, yo iba a la iglesia y me encantaban los programas de jóvenes en la tarde y los retos bíblicos y las actividades que hacíamos en la noche. Yo me acuerdo de todo eso. Pero cuando llegué a la adolescencia, mis papás se mudaron a un pueblo, a una ciudad grande. Y la iglesia me quedaba lejos y ellos no querían que yo fuera. Yo me bauticé a escondida de ellos, me dijo. Y para mí era difícil porque ellos comían chancho y cuy. Ahí entendí por qué lo del chancho y lo del cuy. Y yo no comía eso. Ellos querían las fiestas y demás, y yo no nada de eso. Ok, está bien. ¿Y qué pasó? El pecado me agarró y me aparté de Dios. Me aparté de Dios. Y digo, ok, está bien. Y le dije, pero hoy estás en Arequipa. Y en Arequipa hay muchas iglesias adventistas, ya no estás lejos. Y puedes ir. Y me dijo, pero no sé, a veces uno llega tan bajo, se ensucia tanto que quizás ya no es para uno. Y yo le digo, no lo creo. La sed de salvar de nuestro Salvador es tan grande que no importa qué tan profundo y qué tanto nos hayamos ensuciado. Mientras tengamos vida y tengamos gracia, tenemos la oportunidad de acceder a su salvación. Y yo creo que, entre otras cosas, Dios te está diciendo que es tiempo de volver. Ella me miraba, seguíamos hablando, y la verdad, en ese momento, yo le decía, Señor, yo sí conozco Arequipa, yo le decía, Señor, que se atraviesen los carros, que hay un accidente, que el tráfico no fluya, para tener tiempo y seguir hablando, porque el asunto iba bien. Pero cuando uno quiere, nada de eso pasa. Cuando uno quiere, todo te detiene. Así que el carro siguió avanzando y llegamos al terminal. Cuando llegamos al terminal, ella me dice, aquí es, mira, entra por esa puerta, primera mano derecha, y vas a encontrar el carro que sale para Tacna. Muy gentil. Y me dice, Carlos, ¿sabes? Creo que Dios te llevó junto a mi mamita. Yo necesitaba esta conversación. Yo saqué
esto, lo llevaba a la mano, lo llevaba ahí en mi bolsito y saqué esto, marca libros, y le dije, hey, mira, te comparto, yo tengo un canal de YouTube. Por ahí me puedes ver, cualquier cosita, como hemos hablado un poquito de Colombia, le dije, este es mi número telefónico, si quieres, escríbeme, cuando puedas, escríbeme, y ahí estamos, para compartir, para ayudarlos, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Oigan, ¿qué les puedo decir hasta el momento? Han pasado de ese encuentro, ¿qué será? Unos 18 días más o menos, unos 19 días, y Dios está haciendo cosas bonitas. Y Dios está haciendo cosas bonitas. No les puedo decir cómo está terminando el asunto, porque el asunto no ha terminado, pero creo que las puertas del infierno para ellas se están cerrando, se están cayendo. ¿Me hago comprender? Yo no soy un modelo para nadie. El modelo es Jesús, pero ¿qué les quiero ilustrar con la historia? Disposición. Disposición, hermanos. El deseo, Señor, quiero hacer algo por ti. ¿A quién le abrimos las puertas del infierno en este día? ¿Quién, Señor, aunque lo sepa o no lo sepa, necesita salir del infierno en este día? Y mis queridos hermanos, en la iglesia hay gente que está del otro lado de las puertas, perdidos en casa. En nuestra familia tenemos gente que está del otro lado de las puertas del infierno. En nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades tenemos gente que está del otro lado de las puertas del infierno. La mayoría están ahí. Y hay tanto por hacer y hacemos tan poco. Y a veces nos distraemos en asuntos tan baladí que no hacen más que apartarnos del gran llamado de Dios para nosotros como su pueblo. Esto es un llamado a tomar actitud como la iglesia de Cristo e ir a la ofensiva. La próxima semana tenemos una campaña. Vamos a estar en Grapanazú, vamos a estar aquí mismo en el Progreso. Deberíamos estar haciendo temblar las puertas del infierno, invitando personas, haciendo lo que el Señor ponga en nuestro corazón para que personas puedan venir a conocer del mensaje de salvación, saliendo de nuestra actitud pasiva, pasando a la acción, a la ofensiva y viendo cómo esto retribuye a nuestra alma en bendición y fortaleza. El Señor ha dicho que las puertas del infierno no se mantendrán delante de nosotros si con consagración y disposición avanzamos en el cumplimiento de la misión que Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Les doy un ejemplo y permítanme terminar con esto. En lo inmediato, Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. A partir de ese dicho, la Iglesia Católica también concluyó que Pedro está en la puerta del cielo, y que está así como una llave, como lo ven ahí en la imagen, que está como una llave. Entonces resulta ser que la persona se muere y llega ahí, ¿verdad? Entonces me viene a ver, ¿usted qué? No, yo vengo de Oxapamba. Esa es gente buena, puede entrar. ¿Y usted qué? Yo soy venezolano. No, venezolanos aquí no, ustedes son muy problemáticos, salgan. Para abajo, 666 hacia abajo. Bien. Pero eso no es verdad. Eso es lo que se dice, lo que se cree a nivel de... Y que ahí está Pedro, viviendo. A ver si usted está aquí en la lista, no está en la lista. No está en la lista, se equivocó, vaya para otro lugar. No. Pedro está esperando el regreso de Jesús. Los muertos nada saben. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Jesús está usando a Pedro como un ejemplo de lo que él puede hacer con todo aquel que trabaja por la iglesia que es edificada sobre él, que es la roca. Lo ilustro. Pedro es parte de la iglesia cristiana, la que fundó Cristo. A ellos Jesús les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Jesús aquí? Les dijo, a ver, ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, ustedes podrán serme testigos. ¿Y dónde le iban a ser testigos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de eso se trata el libro de Hechos. Las hazañas del Espíritu Santo
a través de los fieles de Dios en los lugares que Cristo les dijo. Porque primero fue en Jerusalén, Hechos 1, 2, 3. Luego fue en Judea, Hechos 4, 5, 6. Luego fue en Samaria, Hechos 8, 9. Luego fue en el resto del mundo, Hechos 10 en adelante. Pero ¿quién fue clave en ese ejercicio de que las puertas del infierno se fueran abajo y pudiesen salir los que estaban cautivos para ser parte de la iglesia de Cristo? Pedro. Fíjense, Jesús le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos. Primera llave, los judíos. Hechos capítulo 2, estamos en el Pentecostés. Pedro predica. ¿Y qué ocurre? 3,000 personas creen y se bautizan. Nace la iglesia. ¿En dónde? En Israel, en Jerusalén y en Judea. ¿Quién terminó abriéndole las puertas una vez que el infierno fue atacado? Espiritualmente Pedro. Fue el instrumento usado por Dios. Hechos capítulo 8. Felipe va a predicar a Samaria. Y en la predicación de Felipe a Samaria hay tal recepción que entonces va un mensaje a Jerusalén. Y dicen: oigan, los samaritanos se están convirtiendo a Cristo. Las puertas del infierno han caído en Samaria. Y entonces desde Jerusalén mandan a Pedro y Juan. Ellos oran por ellos. Y a partir de la intervención y la oración de Pedro, ellos reciben el Espíritu Santo. El reino de los cielos se abrió a los samaritanos. Tercera y última llave. Hechos capítulo 10. Pedro predica en la casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo cae sobre los gentiles por primera vez. Las puertas del infierno caen delante de los gentiles y para ellos se abre la puerta del reino de los cielos. ¿Lo pueden ver? Pedro fue un instrumento en las manos de Cristo para abrirle las puertas del reino de los cielos a aquellos que estaban saliendo del infierno. Pero ese no era un llamado exclusivo para Pedro. Las llaves del reino de los cielos le son dadas a la iglesia El Progreso, le son dadas a la iglesia Grapanazú, le son dadas a la iglesia Monte Carlo, nos son dadas a nosotros como creyentes. ¿Las usaremos? ¿Las usaremos? Es la gran pregunta. Aquí hay dos cosas importantes: nuestra ofensiva al infierno. Y veremos por el poder de Dios cómo caen las puertas del infierno, porque Jesús dijo: no prevalecerán contra la iglesia. Y a la vez, la gracia que Dios nos concede para ser instrumentos a esos que salen de allí y que puedan entrar en la dinámica del reino de los cielos, en la experiencia de salvación. Yo me siento feliz de ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una iglesia con una misión especial, una iglesia a la que se le han prometido poderes especiales del cielo para hacer temblar el infierno y para ver las almas resurgir de la muerte y la oscuridad a la vida y la luz. Por eso mi llamado para ustedes a esta hora es: ataquemos el infierno y dejemos que el Señor cumpla su promesa y veamos cómo esos que están del otro lado pasan al reino de los cielos. ¿Tenemos familia que está del otro lado de las puertas? ¿Tenemos hijos que están del otro lado de las puertas? ¿Tenemos hermanos que están del otro lado de las puertas? Jesús dijo: esas puertas no prevalecerán. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Debería ser nuestra pregunta. Aquí estoy, me consagro a ti. Aquí estoy, con el deseo de hacer algo por ti. Si tenemos esa actitud, veremos la respuesta del reino de los cielos. ¿Hay alguien que se quiere disponer a esta hora para trabajar por la iglesia de Cristo? ¿Hay alguien que quiera decir: Señor, yo quiero pasar a la ofensiva, quiero trabajar por esta iglesia? Levante su mano si es así su deseo. ¿Hay alguien que hoy se dispone para trabajar por los que están extraviados a su alrededor? Amén. ¿Hay alguien que hoy quiere reconsagrar su vida a Dios para esa labor? Levante su mano. Póngase de pie. Cuando resolvemos trabajar por Cristo, el enemigo más
hace ofensiva. Pero el Señor es nuestra defensa y el Señor es nuestra eficiencia en ataque. Escondámonos en Dios, que sea Dios nuestro escudo y nuestra fortaleza. Consagremos nuestras vidas a Él. Con buena disposición veremos cómo las armas del enemigo se convierten en inocuo, en algo inofensivo, y podremos alcanzar el propósito de Dios para nosotros como individuos y como iglesia. Vamos a orar. Acompáñenme de rodillas, por favor. Padre bueno y misericordioso, en esta noche te doy las gracias por la oportunidad que nos das de comenzar este santo día escuchando tu palabra, con un mensaje que nos confronta, con un mensaje que nos exhorta, pero también que nos anima, Señor, porque somos tu iglesia, la que ha sido edificada sobre la roca, y la promesa para nosotros es que las puertas del infierno no podrán hacer resistencia, y que si con consagración y disposición avanzamos, tú nos permitirás ver a las almas salir del pecado para entrar en la justicia, de la autodestrucción para entrar en la salvación. Por eso, Señor, en esta hora reconsagramos nuestras vidas a ti y te decimos que aquí están nuestras manos, que aquí están nuestros recursos, que aquí está nuestra mente, que aquí está lo que tú nos has dado, para que eso sea usado por ti y para ti, para gloria de tu nombre y para salvación de aquellos que hoy están del otro lado de las puertas del infierno. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Glorifícate en tu iglesia. Di una bendición especial por las iglesias que están aquí en El Progreso, en Grapanazú y en Montecarlo, y por este distrito de Oxapampa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.